En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, fieles seguidores de la palabra de Dios, quienes están tras de cámara, en casa, en el trabajo, en el viaje. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, listos hoy, preparados para escuchar el Evangelio, la buena noticia. Pero antes vamos a escuchar el saludo de mi sobrino Anthony. Ahora un saludo a ustedes que nos van a entrar a las redes sociales. Y de mi otro sobrino Jonás. Hola, un saludo a la distancia, queridos hermanos que están allá detrás de esa pantalla para escuchar hoy la reflexión. Y de mi querida esposita Rosa, la primorosa, que hoy pues se dio el espacio, para saludarle a ustedes también de parte de mis hijos Abraham y Joan. Antes de iniciar, pues queremos poner en manos de Dios a esta hermanita Vilma Pérez. Un saludo. Una hermanita de 72 años que dice que escucha las palabras de Dios todos los días y que cada día está aprendiendo. Maravilloso. De Buenos Aires, Argentina, Vilma Pérez. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y no desmaye. ¿Sí? No desmaye en seguir estudiando las Sagradas Escrituras, en ir aprendiendo. Cada día aprendemos más. Claro que sí, cada día aprendemos más. Pues hoy ponemos en manos del Señor a Vilma Pérez y a toda su familia. Bien. San Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Vamos a estudiarlo, ¿Qué nos enseña hoy? Y me prepara por aquí Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante, que es la primera lectura de hoy. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, protagonistas, fariseos. Pero no solamente había fariseos, habían saduceos. Cuando estos fariseos, raza de víbora, dice las Sagradas Escrituras, por allá alguien se molestó que por qué decían raza de víbora. No, es que eso está escrito. Moléstese con la palabra de Dios si quiere, no con nosotros. Raza de víboras, fariseos. Ellos en su época ganaban prestigio, tenían prestigio cuando eran de familias de dinero, ¿no? Tenían bastante riqueza. Cuando eran de estudios, tenían muchos estudios, se ganaban el prestigio. Y cuando ganaban retos, sí, cuando ganaban retos ellos se ganaban ese prestigio. 3 formas para ellos ganarse el prestigio. Entonces, buscaban que ponerle trampa al Señor. ¿Para qué? Pues para ganarle, y de esa manera ganarse un prestigio en medio de la sociedad. Pero vienen a ponerle esa trampa, eso es claro, no van a saber ellos de las Sagradas Escrituras, sí. Pero como vieron que Jesús, con la misma Biblia, la palabra de Dios, le dice a los saduceos, porque ellos no creen en la resurrección de los muertos, le dicen que la resurrección de los muertos existe. Ellos no, ellos creen en la encarnación. Eso no existe. Entonces, al ver los fariseos esto que Jesús dejó callado a los saduceos, vienen a ponerle la trampa. ¿Para qué? Para ellos ganarle y ganar más prestigio. Escuchen, venga. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, conocedor de la ley,
le pregunta. Trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Maestro, con ironía, maestro. No van a saber ellos que son estudiados la Sagrada Escritura, claro. Maestro, porque ellos no sabían con quién se estaban enfrentando. Maestro, ¿cuál es el qué? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Más importante de la ley. ¿Y cómo le responde el Señor? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Ese es el gran mandamiento. Que otros lo han malinterpretado poniendo todas las cosas por encima de Dios, allá ellos. Pero Dios está por encima de todo, el principal. Pero añade algo. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido. Muy parecido. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo, a tu hermano, de sangre, de fe, e incluso de no fe. Al prójimo, al que está al lado, lo amarás. Uy, cuánto cuesta, ¿verdad? Sí, hemos compartido mucho de eso. Y escucha lo que viene. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Toda la ley, para los amantes de la ley. Toda la ley se fundamenta en estos dos mandamientos. Y se resumen, de hecho, se resumen los mandamientos, ¿no? Los tres primeros a Dios y los 7 restantes al prójimo. Si amáramos al prójimo, nunca lo robaríamos, nunca lo mataríamos, nunca le mentiríamos, nunca lo envidiaríamos, nunca diríamos falsos testimonios de él, ¿verdad? Ahí se fundamenta los mandamientos. Ahora bien, vamos a tocar un poquito del profeta, primera lectura de hoy, el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Como el profeta, pues, el Señor pues viene a ver al profeta, a ver si cree o no cree en relación a lo que nos va a relatar la Sagrada Escritura. Vamos a ver qué responde el profeta. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me depositó en un valle que estaban llenos de huesos humanos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos huesos humanos. Me depositó allí, me puso allí. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Hay una gran cantidad de huesos secos. Hay una gran cantidad de huesos secos. Sedientos de la palabra de Dios. Y van a oír, vamos a seguir escuchando. Entonces me dijo, Escucha lo que le dijo el Señor al profeta. Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Lo pone a prueba. ¿Podrán revivir estos huesos? ¿Qué le responde el profeta? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Lo sabe todo. Claro que sí. Tú lo sabes todo. A nosotros nos cuesta. Oye, esos huesos secos son aquellos que no han escuchado la palabra, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Vivos, pero muertos. Vivo, pero muerto en vida. Espiritualmente. Espiritualmente. Van a oír. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos. Otra vez. Profetiza con respecto a estos huesos. Y todos estos días la lectura ha sido de Ezequiel. Se comió el rollo y predicó. Profetiza, profetiza, profetiza sobre estos huesos secos. Les dirás, palabra de Dios. huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Hoy nos dice a través del profeta Ezequiel el Señor, otra vez. Escuchen la palabra de Yahvé. Ustedes y nosotros. Escuchen la palabra de Yahvé. Me dio una gran emoción cuando leí el mensaje de esta hermanita Vilma Pérez. Dice que tiene 72 años, pero que está aprendiendo cada día más la palabra de Dios. Cuánto nos diera Dios que fueran muchos de larga vida que estuvieran estudiando la palabra de Dios, que estuvieran aprendiendo la palabra de Dios. Qué gran bendición
que esta hermanita y muchos como ellas también, yo sé, que están aprendiendo la palabra de Dios. Otra vez. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Escuchen, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué nos cerramos? Cuando nos cerramos la palabra de Dios, nos convertimos y seguiremos siendo huesos secos. Esto dice Yahvé a estos huesos. Pero predica, profetiza, ¿eh? Le dice a Ezequiel, profetiza. Esto dice Yahvé a los que están secos, sedientos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que esos huesos secos revivan. Y eso ha sucedido. Personas que no conocían de la palabra de Dios, personas que estaban muertas espiritualmente, escucharon la voz del Señor anunciada por los profetas, por sus apóstoles, por sus enviados, y han revivido por la gracia de Dios. Claro, y eso es lo que quiere hoy de nosotros, que nosotros revivamos espiritualmente, porque estamos muertos. Estamos muertos. Huesos secos, secos, secos. Repítelo y sigue. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Maravilloso. Haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Siga. Pondré en ustedes nervios. Haré que brote en ustedes la carne. Extenderé en ustedes la piel. Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Y vivirán. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y vivirán. Un espíritu. La palabra de Dios es espíritu y verdad. Es eficaz. Es efectivo y eficaz. Viva y penetra, mire, hasta lo más profundo. Escuche Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Reanima lo que tiene que reanimar. Lo que hay que predicarla. ¿A quiénes? A esos huesos secos que no quieren escuchar la palabra de Dios, que dicen que Dios no existe, que se rebelan contra la palabra de Dios. Sí, hay que predicarla. ¿Ponen qué? Más penetrante que espada de doble filo. Le infundiré el espíritu, lo penetrará, más penetrante la palabra de Dios. Y penetra hasta donde se divide el alma Hasta donde uno cree que no llega, hasta allá va a llegar. y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, Ajá. haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Más íntimo. Y ¿sabe qué? No hay ningún hueso seco al que se pueda resistir. No lo hay, venga. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. A esos huesos secos hay que predicarle la palabra de Dios. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. A Cristo, al que le rendiremos cuenta. Siga. Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Eso se va a producir en esos huesos secos. Cuando se predica la palabra de Dios, ¿se produce qué? Una gran agitación. Sí, Señor. Sí. Cuando la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, cuando se le dice con capítulos y versículos lo que el Señor quiere y que contradice su voluntad, la voluntad de los huesos secos, se produce una gran ¿qué? Agitación. Sí. Y a muchos llegan a reaccionar. ¿Usted no ha visto los videos del Padre Luis, los debates? ¿Recuerdan los gemelos? Paraguay. Produce una gran agitación. Siga. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían los nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos, aún no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu, esto dice Yahvé. Llama al espíritu
Y esto dice Yahvé, ¿qué dice? Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido, y el Espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Oye, maravilloso. Otra vez, a mí me gustó, otra vez. Profeticé según la orden que había recibido, y el Espíritu entró en ellos. El Espíritu entró en ellos. Vaya buscándome Hechos 1:8. Recuperaron la vida. Recuperaron la vida. ¿Cuándo te vas a dar la oportunidad de recobrar la vida espiritual, amado hermano, amada hermana? ¿Cuándo? ¿Conoce familiares que están como huesos secos? Compártale esta la enseñanza. Para que se den la oportunidad de recibir el Espíritu Santo y revivan. Otra vez, siga. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Era una multitud grande, inmensa. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Ponen cuidado. Hechos 1:8. Cuando se recibe el Espíritu Santo, esa fuerza, ¿qué hay que hacer? Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Fuerza del Espíritu Santo. Si tenemos esa fuerza del Espíritu Santo, oye, ¿por qué no la utilizamos? ¿Por qué? ¿Usted no ha visto esos que levantan pesas y esos que hacen, ¿cómo es que llaman? Tienen bastante estos músculos, así como ustedes, más o menos. ¿Ah? Eso lo exhiben y todo, ¿verdad? No se lo guardan, no se lo guardan. Pues nosotros con la fuerza del Espíritu Santo debemos hacer lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Qué? Vamos a ver. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, revivirán. ¿Y serán qué? Serán mis testigos en Jerusalén. Escuchen bien para que después no vayan a decir que se dijo otra cosa. ¿Serán qué? Y serán mis testigos en Jerusalén. Mis testigos, no los testigos de Jehová. No, allá ellos. Mis testigos en Jerusalén. En toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Maravilloso, maravilloso. Pero ni sabemos que tenemos el Espíritu Santo. No lo sabemos, bueno, unos, o todos. No generalizo, no todos, pero sí hay algunos que ni siquiera saben que tienen el Espíritu Santo. No lo saben. Y si no saben que tienen el Espíritu Santo, ¿cuándo? ¿Cuándo van a ser testigos de la palabra de Dios? ¿Cuándo van a ser testimonios fieles, modelos de los creyentes en el lugar de trabajo, en el hogar, en su comunidad? ¿Cuándo? Difícilmente. Difícilmente. Cuando se lleguen a enterar que tienen el Espíritu Santo, creen en la palabra de Dios, serán testigos en todo el mundo. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Ahí, ¿en qué versículo íbamos? 10, vamos para el 11. Yahvé me dijo entonces: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. En aquel entonces. Estos huesos secos son toda la casa de Israel. Hoy en el mundo. Huesos secos. Los hay. Los hay. Y esos esos huesos secos necesitan de ustedes y necesitan de nosotros para revivirlo a través de la palabra de Dios. Claro que sí, pero no nos hemos enterado que tenemos la fuerza del Espíritu Santo y por eso no le hemos proclamado la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. San Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:1 en adelante que hay que hacerlo. Es más, ruega. San Pablo ruega a Timoteo en 2 Timoteo 4:1 en adelante. Ruega a que a esos huesos secos se le predique a tiempo, a destiempo, cuando te escuchen, cuando no te escuchan, porque es que hay un peligro grande. Sí, hay un peligro grande. Vamos a oírlo. 4:1, vamos a leerlo desde el 1 en adelante. Te ruego delante de Dios y de Cristo. ¿Ve que es un ruego que San Pablo hace? Te ruega a ti, nos ruega a nosotros, a los que se están preparando, te ruego delante. ¿Cuál será el ruego? Vamos a ver. Te ruego delante de Dios y de Cristo, Jesús, juez de vivos y muertos que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. ¿Cuál es el ruego? Otra vez.
Predica la palabra. ¿Cuál? ¿Escucharon? ¿Cuál es el ruego? Predica la palabra. Ese es el ruego, porque hay muchos huesos secos en el pueblo de Israel. En nuestro pueblo hay muchos huesos secos. Sí. Entonces a Pablo dice, te ruego. ¿Cuál es el ruego? Predica la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. No te pares, no te canses. Cuando te escuche, cuando no te escuche, te vas a encontrar muchos huesos secos. Esos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Esos que no quieren saber nada de Dios, te lo vas a encontrar. Pero recuerda las palabras de San Pablo. Te ruego, predica la palabra. Predica la palabra. Acuérdate que tienes el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo para que seas testigo por todo el mundo. Testigo, pero testigo de Dios, no de testigo de Jehová. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Rebatiendo, reprendiendo o aconsejando. Rebatiendo, ¿qué más? Reprendiendo Reprendiendo o aconsejando. o aconsejando, pero Siempre con paciencia. siempre con paciencia, pero predica. Siempre con paciencia, pero predica, porque esos huesos secos no te van a querer dejar predicar, pero ten paciencia. Y dejando una enseñanza. Y dejándole una enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué será? Vamos a ver por qué. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Habrá un tiempo que esos huesos secos no quieren levantarse. No quieren aceptar la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Están aceptando doctrinas diabólicas y ese es el peligro. Llegará un tiempo. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Buscarán quien les predique lo que a ellos les guste. Lo que no recuerda, se produce como un estruendo cuando se le predica la palabra de Dios. Sí. Entonces van a buscar a aquellos que no les haga estremecer nada. Que no les digan la verdad, sino que le diga, bueno, usted vive ahí en concubinato, pues vive así, así es feliz. Hágale que Dios quiere que ustedes sean felices. Mentira, error. Entonces, ¿qué hay que hacer? Predicarle. Mire, vivir en concubinato es pecado. Apártate de ahí, dice 1 Corintios 6, 18. Huya de las relaciones sexuales prohibidas. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. El 18 y el 9 y 10 dice, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién le va a gustar? Esos huesos secos no le van a gustar que se les diga la verdad. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, van a buscar otros que le prediquen de otras cosas. Que no se metan con las relaciones sexuales prohibidas. Que no, que ellos están felices así. Error. Y hay que predicar, dice San Pablo. Sí. Hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad. ¿Cuál es la verdad de Cristo? Que huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Y ellos le van a cerrar el oído a esa verdad. A esa verdad. Se convertirán y seguirán siendo huesos secos. Y se volverán hacia puros cuentos. Por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tu ministerio. Hay que hacer ese trabajo. Y vamos combinando. Ahora dicen, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Por eso, profetiza, les dirás esta palabra de Yahvé. Voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levante en sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Eso es lo que quiere el Señor. Que versículo 22 para que ustedes lo vean más claro. ¿Qué es lo que el Señor quiere? 22 y 23. Haré de ellos una sola nación en mi país. Una sola nación, un solo pueblo, una sola iglesia. En las montañas de Israel, un único rey reinará sobre todos ellos. Dios todopoderoso, no los dioses falsos, el Dios verdadero. Ya no serán más dos naciones. Ya no estarán, eso es lo que el Señor quiere, reavivar esos huesos secos para que se den de cuenta que Él no quiere la división. La división viene de Satanás. Ni estarán más separados en dos reinos. No se ensuciarán más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías. No se ensuciará, vamos a aclararle esto, no ensuciarán
más con sus inmundos ídolos. Inmundos ídolos, y no son las estatuas que tenemos nosotros, como lo llaman algunos, no son las muñecas como llaman algunos, que los que tenemos nosotros los católicos. No, los ídolos falsos, el dinero, el placer, la corrupción, esos son ídolos. Pero eso, estatua no, eso ya tiene esos protestantes, con todo el respeto que merecen, buscar otro tema de tratar, y bíblicamente, porque eso ya nadie se lo cree. Otra vez. No se ensuciará más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Nosotros qué debemos hacer? Oye, dejarnos revivir con la fuerza del Espíritu Santo a través de su santa palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nos pedimos. Mi querido hermano, sí, pues ya estamos culminando esta reflexión de este día, pero no se pueden ir si les ha gustado este video, y si no les ha gustado, pues también que invitarlos a que se suscriban. Ahí abajo ustedes le dan su suscripción y le dan un like y un me gusta, y que activen la campanita. Finalmente, nos despedimos. Chao. Y yo despidiéndome con Leslie Diane Molina de Boyacá, Colombia, y Graciela Paredes. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que el Señor derrame su santa bendición sobre nosotros, y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.